Bienvenidos a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Simón y Patiño. Sean bienvenidos al webinar Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Iniciando con el webinar, es importante, colegas, determinar cuál le importa. Volvemos atrás. Es importante determinar qué entendemos por gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Tiene que ser un término que todos entendamos de la misma forma. ¿Para qué? Para poder encarar lo que viene más adelante en la presentación. No nos olvidemos que gestión de la seguridad se refiere a todo acto, a toda acción que nosotros realicemos para cuidar la seguridad físico, psicosocial, psicofísica de nuestros trabajadores, tomando en cuenta que no solo debemos enfocarnos en la salud física, sino también en la salud psicológica de nuestros trabajadores. Tener un trabajador deprimido, tener un trabajador bajoneado, llamémoslo así, también genera pérdidas dentro de mi empresa. Hay tesis en Bolivia, en países del exterior, que han determinado que el comportamiento social de los trabajadores en una organización rinde de una manera cuando el trabajador está contento, está feliz, se siente seguro en su trabajo, que es lo más importante, porque un trabajador que está trabajando a 7 metros de altura, sin los equipos de protección personal necesarios, sin los procedimientos de altura necesarios, es un trabajador que está trabajando con miedo, ¿verdad? Porque sabe que en cualquier momento puede desequilibrarse, puede caer y puede morir. No nos olvidemos que detrás de un trabajador, colegas, tenemos su familia, tenemos una esposa, tenemos hijos que están detrás de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo más complicado? Bueno, complicado desde el tema técnico, pero que lleva tiempo también lograr, es inculcar la cultura de la seguridad en una organización. Han debido ver a alguien que ha trabajado tal vez en la cervecería, en Coca-Cola, ya tienen, en empresas multinacionales, ya tienen una cultura de seguridad establecida. Un ejemplo, por ejemplo, en la cervecería, se realiza una misa una vez al año, ¿no? Se tienen datos en las paredes donde se ven cuántos días se tienen sin accidentes. Realmente tú entras a este tipo de empresas y no solo la parte operativa, sino también la parte administrativa, cuentan con medidas de seguridad, porque en algún momento se pensaba que la seguridad solo es cuando se construye, cuando estás en industria, pero cuando realizas trabajos administrativos o de oficina, también estás sujetos a peligros y a riesgos, ¿me entienden? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Lo que queríamos primero es uniformar, colegas, el término de gestión de la seguridad, entendiendo que la gestión es toda acción, toda obra que nosotros desarrollemos en pro y en cuidado de nuestros trabajadores, de la salud física y de la salud psicológica de nuestros trabajadores. Capacitaciones, dotaciones, reuniones del comité mixto, todo eso es gestión, todo eso es gestionar la seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. Aclarando también, utilizo mucho el término organización, porque cuando hablamos de sistemas de gestión, de programas de seguridad, el término aplica. Ahora, no me refiero a organizaciones sindicales ni nada por el estilo. Cuando hablo de organización, y me van a escuchar repetir mucho eso en el webinar, se refiere a la empresa, a cualquier empresa. ¿Ok? Muy bien. Para entender la realidad de la seguridad y salud en el trabajo en nuestro país, debemos basarnos en datos. En datos que yo puedo gestionar dentro de mi organización, sí.
pero también en datos que la autoridad competente gestiona durante todo el año. En este caso, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social como autoridad competente, cada año emite el boletín estadístico referido a lo que son accidentes, incidentes, capacitaciones y todo lo demás que vamos a ver más adelante. Son datos que si nosotros lo analizamos podemos entender por qué ha pasado esto, cuál es la realidad de la gestión de la seguridad dentro de las organizaciones en Bolivia, porque no nos refleja los datos específicos de empresas privadas, sino de todo tipo de empresa, empresa pública o empresa privada. Lastimosamente, en los últimos 2 años, por el tema de la pandemia, la emisión de este boletín estadístico ya no es de fácil acceso, pero estos son los últimos datos que tenemos para entender la realidad de la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, en 2016, el periódico La Patria justamente realizaba y publicaba estos datos del total de accidentes registrados ante el Ministerio del Trabajo, que para el año 2016, de enero a septiembre, habían sido 2.142. Y lo dividía por sectores o rubros. Como ustedes pueden ver, la industria manufacturera, la construcción, los servicios básicos, la construcción en tema de servicios básicos, la minería y la ganadería son rubros en los cuales más se presentan accidentes e incidentes de trabajo. Pero hay que ser realistas también en algo, colegas. Estos datos, si bien son reales, sí, pero no nos dicen la verdad. ¿Por qué? Porque quienes trabajamos o gestionamos la seguridad sabemos que no todos los accidentes se reportan ante el Ministerio del Trabajo o ante la dirección departamental del Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador no estaba en planilla, porque el trabajador era un trabajador eventual, porque a criterio del encargado de seguridad o de la gerencia, no merece que se reporte porque ha sido un accidente leve, sin muchas consecuencias, que no es lo correcto, ¿verdad? Porque todo accidente debería de reportarse. Pero repito, estos datos no son los reales, pero nos dan una idea, ¿ya? Viendo estos datos, colegas, muchos defendían no cambiar el término de seguridad industrial a seguridad ocupacional, esa migración. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaba que al hablar de seguridad industrial hasta antes del 2018, solo aplicaba para industrias manufactureras, industrias alimenticias, cuando no, el término estaba muy cerrado en un rubro. Pero cuando ya hablamos de seguridad ocupacional, hablamos de seguridad y salud en el trabajo, estamos ampliando, colegas, a todos los rubros en los cuales se genere un establecimiento de trabajo. Para ir y ser más objetivos, toda actividad en la cual se genere una relación obrero-patronal, por más que se tenga un trabajador, no importa. En esa actividad ya se genera un establecimiento de trabajo. Muy bien. Bueno, lastimosamente el día martes a mediodía hemos recibido una noticia que causa preocupación. El día martes, hace 2 días, esto extraído del periódico Opinión del 8 de noviembre. Joven fallece mientras hacía un trabajo eléctrico en el Cine Center. ¿Qué ha pasado? Un trabajador que no sabemos muy bien si es un trabajador de planilla o era eventual o pertenecía a una empresa terciarizadora que brindaba el servicio de mantenimiento, tenía que cambiar un foco de un cielo falso sin las medidas de seguridad, eso sí estamos seguros, sin el permiso de trabajo, subió a hacer esta tarea y cayó de más de 6, 7 metros de altura.
falleció instantáneamente. ¿Qué pasa después de un accidente, de una fatalidad como esta, colegas? Después de esto, lo primero que va a pasar es que hay que reportar. Una vez reportado, si bien viene la policía, homicidios, todo este operativo, la departamental del Ministerio del Trabajo va a hacer una investigación, va a abrir una investigación en base a una inspección. Y hay, colegas, es donde van a salir a relucir todas las deficiencias en la gestión de seguridad que pueda tener esta organización. Tal vez el cine dice, pero no era un trabajador de mi dependencia. Yo he terciarizado este servicio. Muy bien, perfecto. ¿Usted tiene programas de seguridad como Cine Center? Sí, tengo programas de seguridad. Muy bien. ¿Usted ha exigido el programa de seguridad a la empresa que está entrando a realizar el servicio de mantenimiento? No, error. ¿Usted ha exigido este programa a la empresa? Sí. Ah, ya, ok. Si usted ha exigido y la empresa cuenta con programa, con el programa de seguridad aprobado y demás, ¿usted ha supervisado la realización de un trabajo en altura? Sí. ¿Dónde están los permisos de trabajo? ¿Dónde está toda la documentación referida a la realización y la gestión de este trabajo específico? ¿Me entienden? Entonces, como que no hay cómo zafar. Ya no hay cómo zafar cuando ya entramos a una investigación. Lastimosamente, esto va a recaer en multas, va a recaer en temas que lastimosamente igual no te devuelven al trabajador. La familia, por más que el cine o cualquier otra empresa pague la multa de $1.000.000, el trabajador no va a volver. Puede que se hayan quedado hijos huérfanos, esposas viudas. Entonces, debemos entender que no porque paguemos la multa y bueno, ya pasó, no. O sea, nuestra idea es cuidar a los trabajadores. De eso se trata. Ese es nuestro objetivo. Para eso trabajamos, ¿no? ¿Me entienden? Eso es lo que quiero, por favor, que quede muy claro. ¿Qué datos nos ha dejado el boletín del Ministerio del Trabajo? En la gestión 2020 ha habido un incremento del 24.2% en accidentes de trabajo reportados en comparación a la gestión 2019. Podemos entender, colegas, que no es que se hayan presentado más incidentes, más accidentes, sino que se han reportado mayor realización de estos accidentes. ¿Por qué se ha reportado? Tenemos que tomar en cuenta que a partir del 2019 entra en vigencia los programas de seguridad y salud en el trabajo, los PCCTs, los que antes eran los planes de higiene, seguridad ocupacional y bienestar, que más adelante vamos a hablar de dónde nacen, cómo nacen estos programas. Pero al nosotros tener un estándar de seguridad implementando un programa, ya tenemos la obligación de ir reportando estos accidentes. Entonces, si se dan cuenta, no solo los accidentes, sino también las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo han ido subiendo, ¿no? Miren, el 2018 es 5.030, el 2019 6.106, el 2020 ya teníamos 9.164. Otro punto que ha hecho que el tema de capacitaciones en el 2020 pueda subir, que está muy enlazado al programa de seguridad, también está referido a los protocolos de bioseguridad. No nos olvidemos que el 2020, a partir de mayo, junio, ya se liberan el trabajo en algunas empresas estratégicas del Estado. Empresas referidas, por ejemplo, al tema de la producción de alimentos. Pero para liberar el trabajo después de la cuarentena, ¿qué es lo que nos pedían? Capacitaciones, elaborar un protocolo de bioseguridad, dentro del protocolo la implementación, capacitaciones de cumplimiento, control del protocolo de bioseguridad. Eso también ha hecho que haya una alza importante en lo que son las capacitaciones. ¿Ok? Muy bien.
Colegas, por favor, no me van a escribir mucho al chat, no soy de los que lee preguntas en el chat, ya saben, ¿tienen alguna duda? Levántenme la mano y yo les voy a dar la palabra. ¿Ok? Perfecto. Tenemos que hablar sobre la evolución de los términos, como les decía, allá en 1911 hablábamos sobre lo que es seguridad laboral. En 1931 ya ingresa lo que es la seguridad industrial, fruto justamente de la revolución industrial. No nos olvidemos que junto con la revolución industrial se desarrollan fenómenos tanto del cuidado del medio ambiente o, llamémoslo así, de la remediación ambiental, más del cuidado del medio ambiente, sino de la remediación ambiental, como también del cuidado de los trabajadores, porque claro, había un estallido de empresas, de industrias, y en ese momento también los técnicos tenían que empezar a ver cómo cuidar su materia prima, que eran los trabajadores en cierta parte, y también a remediar los impactos ambientales, ¿no? No nos olvidemos que en esos años solo se pensaba en tema ambiental de remediar lo que ya habíamos contaminado. Muchos años después, el paradigma cambió y dicen, no, necesitamos prevenir la contaminación, no remediar lo que ya se ha contaminado, porque no se podía llegar a una reversión total de la contaminación. Entonces, estos dos efectos surgen justamente fruto de lo que es la revolución industrial. En 1959 ya hablábamos de una seguridad integrada, porque ya había, les repito, la noción de medio ambiente, de seguridad, entonces como que se puede integrar y se debería integrar, porque no son dos áreas que van separadas. Más adelante, cuando hablemos de algunos términos, igual vamos a ver que el tema ambiental influye en lo que es la seguridad de los trabajadores. Y bueno, el 2018 con la aprobación de la ISO 45001, colegas, justamente migramos del término seguridad industrial, seguridad integrada, a seguridad y salud en el trabajo. A partir de ese año, ya podemos hablar de este término. Algunos lo hacen más corto y nos dicen seguridad ocupacional. No hay problema, ¿no? Pero esto, repito, abarca a todos los rubros, ¿no? Con esto, porque antes, ¿qué pasaba? Yo construía, tenía trabajos de construcción, pero decía, no, seguridad industrial para mí no es porque yo no estoy haciendo industria. No. Cuando la construcción, colegas, en su momento, especialmente en Bolivia, ha tenido uno de los índices más altos de fatalidades y de accidentes. Fruto de esto, y lo vamos a ver más adelante, justamente se van creando las normas técnicas de seguridad, colegas. Entonces, repito, a partir del 2018 ya no hablamos de seguridad industrial, hablamos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es la SST? Es un derecho fundamental del ser humano que busca proteger nuestra integridad física, mental y social a través de la prevención, eliminación, minimización y control de los riesgos laborales. Ese es nuestro objetivo, colegas. Tal vez después de un largo proceso de gestión de seguridad, podamos reducir a cero el riesgo laboral en una determinada área de trabajo. Pero eso es resultado, colegas, de un trabajo largo de gestión que pueden llevarte 2, 3, 4, 5 años. Pero no esperemos que con 2 o 3 medidas yo reduzca a cero el riesgo laboral en un establecimiento de trabajo. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque no solo es implementar la medida de reducción de riesgo, sino también es controlarla y mantenerla. ¿Por qué? Porque yo estoy implementando ahora, pero ¿qué pasa de aquí a una semana si no se cumple mi medida? Igual se presenta el riesgo. ¿Me entienden? Además, busca proteger el medio ambiente y la propiedad, cuyos beneficiarios recaen directamente en los trabajadores y las familias, en los empleadores
y en el propio Estado. ¿Por qué al Estado le conviene y le es factible invertir en temas de seguridad? Porque necesita trabajadores sanos. Un Estado que tiene población laboral enferma es un Estado que tiene problemas con su presupuesto, ¿me entienden? Porque va a invertir más en los seguros de salud, en los hospitales y demás. Entonces al Estado le conviene. Lastimosamente, hay muchos quienes manejan estas políticas que no lo entienden así o ni siquiera han leído el término de seguridad para poder entender. Porque no se olviden, uno de los artículos de la Constitución, si no estoy mal, es el 74 o el 75, nos dice que la seguridad, la salud de la población en nuestro país debe ser la primera importancia al momento de generar un presupuesto nacional. Lastimosamente no lo es, ni la salud ni la educación actualmente. Ahora, vemos qué nos dice la 16998, que es la ley, además de la Ley General del Trabajo, la norma en la cual nos vamos a enmarcar, colegas, para desarrollar nuestro trabajo. Quienes tienen la idea de formarse como implementadores de programas de seguridad, como implementadores de sistemas de gestión, lo primero que deben hacer, colegas, es tener un conocimiento cabal y correcto de la normativa en seguridad y salud ocupacional. Es lo primero. No puede ser que yo me lance a la piscina para diseñar un programa de seguridad sin haber leído la Ley General del Trabajo, la 16998, las normas técnicas de seguridad, el Código del Seguro Social y varias otras normas. No, además, no solo leerlo, colegas, también entender cómo estas normas aplican a la organización con la cual voy a trabajar. Entendemos que las normas son muchas y que nosotros podamos dominar todas es difícil. Es más, ni yo ni ningún otro profesional, creo, en Bolivia pueda dominar al 100% artículos, capítulos, libros y demás. Pero, ¿qué tenemos que tener la idea? Ya, entro a trabajar en una industria. Muy bien. ¿Qué norma va a aplicar en esta organización? Me voy a mi ley general, a mi 16, a mis NTS y voy determinando cuáles son las normas que aplican a mi organización. No nos olvidemos que la 16998, colegas, tiene un principio de prevención. ¿A qué se refiere el principio de prevención? El empleador garantizará en el centro de trabajo, en el establecimiento de salud, en el establecimiento de trabajo, todos los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Todos los medios y condiciones, para eso se implementa, para eso se diseña, para eso se controla y para eso se mantienen las medidas de seguridad. Ese es el principio de prevención. No, después de que ya pasó una fatalidad, recién hago mi investigación para hacer la corrección de llegar a mi causa raíz, ¿verdad? Y determinar qué ha pasado. Entonces recién voy a cambiar, pero ya tenía una fatalidad. No, yo debo prevenir, colegas, prevenir que eso pase. ¿Con qué? Inducción, capacitación, implementación de medidas de ingeniería, implementación de medidas administrativas. Y bueno, al final de lo que es la jerarquía de controles, llegaré a implementar o a dotar equipos de protección personal. Eso lo vamos a ver más adelante porque tenemos ¿cómo les digo? Una mala idea de los EPPs, ¿no? Normalmente cuando salimos de la universidad, lo primero que hacemos es querer dotar EPPs sin aplicar una jerarquía de controles. El otro principio de cooperación, el otro principio que tiene la 16998 es el principio de cooperación. El Estado, los empleadores y los trabajadores
deben generar y garantizar mecanismos permanentes de colaboración, coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto se define también en una acción tripartita, que lo vamos a ver más adelante. Para entender nosotros, colegas, todo lo que es el ordenamiento jurídico en seguridad, en los países se aplica la pirámide de Kelsen para ordenarnos y decir, bueno, ¿qué está primero? ¿Una ley o un decreto? Ah, bueno, y para eso tenemos la pirámide de Kelsen. Y repito, esta pirámide responde a un ordenamiento jurídico establecido en la nueva Constitución Política del Estado de todos los países. ¿Qué nos dice? En la primera parte de nuestra pirámide siempre va a estar la nueva Constitución Política o la Constitución. En el mismo nivel pueden estar los convenios internacionales. He visto pirámides que en el mismo nivel incluyen estos dos puntos, o pirámides que incluyen por debajo de la Constitución los convenios internacionales. ¿Quién es la organización que define, promulga, promueve los convenios internacionales? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que en base a investigación, a consultorías, puede llegar a entender cuáles son las deficiencias en los países en relación a lo que es seguridad y salud en el trabajo y promover convenios para justamente fortalecer esas debilidades que se tienen. Un ejemplo, vemos países, o la OIT ve países donde se está generando un mayor porcentaje de trabajadores migrantes, y que hay países que no tienen un ordenamiento, una política para el trabajo de migrantes, ahí se genera un convenio. Ahora, el país para adherirse, para adscribirse al convenio, tiene que generar un procedimiento que en el caso de Bolivia debe pasar por la Cámara Ejecutiva, Legislativa. ¿Para qué? Para determinar que los puntos de este convenio, colegas, no contravengan nuestra Constitución Política del Estado y estén enmarcados en las políticas de seguridad que tiene o de trabajo que tiene nuestro país. ¿Me entienden? Ahora, una vez que nosotros nos hemos adscrito a un convenio, ya de manera internacional, el cumplimiento es obligatorio. Otra cosa son las recomendaciones, que son de cumplimiento voluntario. Las recomendaciones, pero van a ser políticas muy bien definidas que hace la OIT a los distintos países, que se adhieren también a la OIT. Son 157, si no estoy mal, países adheridos a la Organización Internacional del Trabajo, dentro de los cuales está Bolivia. Muy bien, vamos a definir también términos muy claros. Primero, lo que es seguridad industrial, entendiendo como la ciencia multidisciplinaria que se encarga de la prevención de accidentes. Higiene industrial, la ciencia y el conjunto de procedimientos destinados a controlar los factores ambientales que pueden afectar la salud de los trabajadores. Entonces, se dan cuenta, el tema ambiental está ligado también a lo que es la seguridad ocupacional. Y la salud ocupacional se refiere a la ciencia que busca proteger y mejorar la salud física, mental y social de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Ahora, cuando nosotros desarrollamos un programa de seguridad o diseñamos un sistema de gestión, aplicamos estos tres puntos. La seguridad industrial en el punto referido a trabajos de alto riesgo, la higiene industrial en el punto número 4 que nos habla sobre monitoreos de higiene, la salud ocupacional se incluye en el punto 13 que nos habla sobre medicina del trabajo, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, estos tres conceptos son aplicados, colegas, dentro de lo que es el diseño de un programa de seguridad y salud en el trabajo, o más aún, en un sistema de gestión aplicando los requisitos de la ISO 45000. Muy bien, continuamos. A la mitad de la clase vamos a tener un break de 5 minutos, una pausa activa, colegas, para que puedan ir por un vasito de agua, puedan desestresarse unos 2 minutos, 2 a 3 minutos, por favor. Muy bien.
Continuamos. ¿Cuál es la jerarquía de las normas legales en seguridad y salud en el trabajo? En 1942 se aprueba la Ley General del Trabajo, el 43 se reglamenta, el 79 se promulga la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, y el 2017 se promulgan las normas técnicas de seguridad de la 1 a la 08, acá tengo un pequeño error, de la 1 a la 08, ya las NTs, las normas técnicas de seguridad. Y es así que el 2018 se promulga lo que es la NTS 009, ¿no? Y el 2021 se promulgan desde la 0010 hasta la 0013, ¿verdad? Entonces, ahora, colegas, tenemos 13 normas técnicas de seguridad que son como el complemento o la reglamentación al programa de seguridad. Porque si quiero desarrollar un programa de seguridad, debo aplicar las normas que sean necesarias o sean aplicables a mi organización. No todas, ¿no? Porque en algún momento también veía programas de seguridad con trabajo en excavaciones, por ejemplo, para una entidad financiera donde no se tenían ni ampliaciones, ni ningún tipo de construcciones civiles, por ejemplo. Pero se justificaba por qué aplica o no aplica la NTS. No, si no aplica, no la toco. Perfecto, no la toco, pero tengo que estar seguro que dentro de los procesos de mi organización no aplique esa norma técnica de seguridad. Bueno, refrescando un poco y repito, uniformando nuestros conceptos, entendemos al peligro como fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud. Ejemplos: uniones defectuosas, circuitos sobrecargados, enchufes deteriorados, peligro. Una fuente que puede causar daño o lesiones a la salud. Y el riesgo es la probabilidad de que algo te cause daño. En este caso, con el ejemplo, un riesgo de caída a distinto nivel, ¿no? El peligro y el riesgo es clave que nosotros entendamos bien. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer una matriz CIPER, por ejemplo, una identificación de peligros y una evaluación de riesgos, y tenemos que determinar claramente cuál es el peligro, cuál es el riesgo, como resultado del análisis de un establecimiento, un área de trabajo en específico. Ahora, ese análisis, colegas, no lo puedo hacer yo solo. No, cuando haga una hiper, por ejemplo, una matriz hiper, no lo puedo hacer yo solo. ¿Por qué? ¿Quién es el que mejor conoce su lugar de trabajo? El trabajador. Por más que yo me siente 8 horas a verlo para hacer mi hiper, ya que técnicamente igual no es posible, aunque queramos hacerlo, quien conoce mejor no es más que él. Entonces, además de yo ver cómo se realiza el trabajo para hacer la hiper, tengo, colegas, que entrevistarme con él. Decirle: a ver, compañero, ¿qué riesgos, qué peligros ves? Porque ellos son los mejores en determinar peligros y riesgos. Tal vez no te lo diga de una manera técnica, pero tú debes tener la capacidad de abstraer todos esos datos y transformarlo a una forma técnica dentro de tu matriz hiper. Tenemos peligros, riesgos, consecuencias, que son 3 puntos distintos. Un ejemplo: ruido mayor a 85 decibeles generado por compresora. Ese es el peligro, el ruido. ¿Cuál va a ser el riesgo? Sobreexposición al ruido. Y la consecuencia, hipoacusia inducida o producida por ruido. Inclusive yo puedo aumentar la hipoacusia inducida por ruido o por niveles de ruido superior a los límites permisibles. ¿Me entienden? Entonces, definamos muy bien, repito, lo que va a ser el peligro, el riesgo y la consecuencia. Hablábamos sobre la conjunción, ¿ya?, de lo que es el Estado, el trabajador y el empleador dentro de la Ley General del Trabajo. A esto se le llama acción tripartita.
¿Cómo se plasma la acción tripartita en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo? A través de los comités mixtos. El Comité Mixto de Seguridad Ocupacional y Bienestar, Higiene y Bienestar, es la prueba clara de el trabajo en conjunto del Estado, el empleador y el trabajador. Porque no se olviden que el comité mixto se desarrolla mediante reuniones de la parte empleadora y de la parte trabajadora, pero que estas reuniones son avaladas ¿por qué? Por la Dirección Departamental del Trabajo, el Estado. Entonces, repito, esta acción tripartita se desarrolla o se plasma en lo que son los comités mixtos. Ahora, que los comités mixtos realmente cumplan su función ya depende de cada establecimiento laboral. Hay comités mixtos y en mi experiencia, colegas, he podido ver comités que realmente explotan estar o participar de estas reuniones y hay comités mixtos que no tienen el menor interés ni de reunirse. Es más, no se reúnen, solo firman el acta, ni se reúnen para firmar el acta. Les llevan a sus puestos de trabajo para que firmen y presentan a la departamental. Están perdiendo una gran oportunidad y un gran espacio para gestionar la seguridad dentro de su organización. Porque, ojo, en el comité mixto no se habla de necesitamos aumento de sueldo, necesitamos vacaciones, no. Se habla netamente de lo que es seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. Muy bien, continuamos. Ahora, las normas técnicas de seguridad. Colegas, el primer paquete de normas, que repito, ha salido de la 1 a la 8, el segundo paquete que ha sido solo la 9 y el tercer paquete de la 10 a la 13, como van a ver ustedes acá, el primer paquete ha sido orientado a lo que son los trabajos de construcción u obras civiles. Y bueno, en aquel momento, el 2017-2018, incluso las sociedades de ingenieros, la Confederación Boliviana de la Construcción, la COBOCO, los colegios de ingenieros civiles en aquel momento, han rechazado estas normas. Han rechazado estas normas porque se enfocaban netamente en lo que es la construcción, tomando en cuenta, y repito, respondiendo justamente a que la construcción era una de las actividades que menos control tenía en lo que es seguridad y además la actividad o el rubro que mayor índice de fatalidad, accidentes e incidentes habían tenido y que muchos de estos no eran reportados junto con la minería, ¿me entienden? Entonces, este primer paquete, repito, como ustedes pueden ver, ha sido muy enfocado a lo que es la construcción. Se han resistido los profesionales civiles, arquitectos y demás, pero el gobierno y el ministerio no ha dado paso atrás, que me parece muy bien, y ha generado la promulgación y la aplicación de estas normas técnicas de seguridad. A partir justamente del año 2021 ya se implementan el otro paquete de normas que también están dirigidas al tema tanto de obras civiles como también al tema industrial, por ejemplo, ¿no? La construcción de campamentos, nutrición y alimentación de trabajadores que pueden ser dentro del campamento, dentro de empresas industriales, condiciones de servicios higiénicos, los servicios de transporte terrestre que se refiere a el transporte de los trabajadores hacia el establecimiento laboral, cuáles deberían ser los parámetros, ¿no? O las condiciones mínimas. Y en realidad ustedes, colegas, van a ver cuando lean las NTS, son muy técnicas. Ahora, me dirán, pero la NTS de iluminación y ruido ya existían. Sí, ya existían, pero no con ese nombre de NTS, sino con las NBs, las normas bolivianas. En el caso de ruido, la NB 51001, y en caso de iluminación, la 51002, ¿no? Y
no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que lo que han hecho los técnicos es agarrar esa norma y convertirlas en normas técnicas de seguridad, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? La NB, como norma boliviana, era de cumplimiento voluntario, pero ahora, como norma técnica de seguridad promulgada a través de una resolución ministerial, es de cumplimiento obligatorio. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. A ver, antes de entrar a lo que es el programa de seguridad, nos daremos una pausa activa de 3 minutos, ¿les parece? Muy bien, volvemos. ¿Había alguien que me estaba levantando la mano? ¿Alguien? ¿Puede prender el micrófono? ¿Alguien? Bueno, creo que nadie. Muy bien, continuamos. Entonces, colegas, el 2018 se promulga ya la resolución ministerial que da paso al contenido de la NTS, ya 009, que es el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. María Rosario, te escucho. María, ¿estás con la mano levantada? María Rosario Rodríguez. Bueno, ok. Es importante, colegas, que definamos cuál es la diferencia entre lo que eran antes los planes de higiene, seguridad ocupacional y bienestar y lo que son ahora los programas de seguridad. A partir del 2019 ya no se pueden presentar planes de higiene, ¿no? Es más, quienes tenían el plan de higiene aprobado tenían un tiempo, un periodo que ya ha vencido para migrar a los programas de seguridad. Pero si digamos yo en noviembre del 2018 he presentado mi plan de higiene y hasta marzo del 2019 no me han aprobado, debía directamente elaborar mi programa de seguridad. Ya no podía hacer un plan de higiene. Es más, repito, es prohibido ahora hablar o hacer planes de higiene. No todos son programas de seguridad. ¿Cuál es la diferencia, colegas, entre el plan de higiene y el programa? Como su nombre lo indica, plan, planifico, ¿ya? ¿Qué es lo que hacíamos? Planificábamos, ¿qué decíamos? Vamos a hacer capacitaciones, vamos a hacer monitoreos, vamos a hacer dotación de PPs, vamos a hacer todo esto. Pero llegado el momento, ¿hasta qué punto teníamos el nivel de cumplimiento? Siendo honestos, en el mejor de los casos, las empresas llegaban al 80, 70%. ¿Ya? Además, al ser un documento de planificación, no tenían un control muy exhaustivo dentro de lo que es el Ministerio del Trabajo, ni siquiera las departamentales. No podían controlar. ¿Qué les digo? Nosotros hemos elaborado tantos planes de higiene que un ejemplo, si digamos hemos elaborado 15 planes de higiene en su momento, nos han aprobado 3 o 4. Los demás nunca hemos tenido respuesta. ¿Ya? Porque realmente el ministerio y las departamentales no tenían la capacidad técnica para poder revisar y hacer un control de lo que eran los planes de higiene. Pero, ¿qué pasa el 2018? Se promulga la ISO 45001, que desde el 2016 ya se viene gestionando la ISO 45000. ¿Y qué dicen los técnicos del ministerio? Podemos extraer de este sistema de gestión de la ISO 45001 algunos puntos para hacer nuestro programa. Es por eso que yo siempre les digo, el programa de seguridad es el hermanito menor de la ISO 45001. ¿Qué ventaja tiene esto? Que cuando yo implemente, mantenga y me aprueben mi programa de seguridad, colegas, van a estar a un paso y medio de certificar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo según la ISO 45000. Bueno, para empresas pymes o grandes, realmente es una muy buena ventaja, ¿me entienden? Si yo voy a PIL, por ejemplo, un ejemplo, yo imagino que tiene la 45001 PIL, pero un ejemplo, digamos que no.
y le voy y le propongo, yo puedo diseñar su programa de seguridad. Y de paso le digo, miren, si ustedes diseñan, implementan y se aprueba su programa, aumentamos un par de cosas y pueden certificar la ISO 45000. Realmente es una ventaja espectacular para una empresa grande. Pero ¿qué pasa con empresas pequeñas? Es más, me ha tocado trabajar con empresas del área rural, que no, lastimosamente, no tenían ni la idea mínima de lo que es seguridad ocupacional, pero les obligaban a presentar el programa, porque es obligatorio. ¿Desde qué lado te pueden obligar a presentar el programa? Porque te ha caído una inspección del ministerio como resultado de una infracción, de una denuncia de un trabajador o denuncia externa, y te cae el Ministerio del Trabajo y no solo te hace una inspección desde el lado laboral, sino también desde el lado técnico de seguridad ocupacional. También hay empresas, colegas, que tienen que licenciarse desde el tema ambiental, ¿ya? Desde el tema ambiental. ¿Y qué pasa? Deben licenciarse en etapa de adecuación con el manifiesto ambiental. Y un requisito dentro del manifiesto ambiental es tener el programa de seguridad. Lo que antes te pedían el plan de higiene, ahora te piden los programas de seguridad. Por ejemplo, en Santa Cruz, he tenido varios clientes con los cuales elaboraba informes ambientales anuales en industria. Y el 2020-2021, las instancias ambientales de los gobiernos municipales les han enviado, en Cotoca, me consta, en Cotoca, por ejemplo, les han enviado una nota, les han dicho, señores, en enero les han enviado la nota. Señores, ustedes deben presentar hasta mayo, hasta el 30 de mayo su informe ambiental y deben adjuntar su programa de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya hay instancias que están empezando a apretar a lo que es el programa de seguridad. Ahora, el contenido del programa vamos a tener dentro de la norma técnica de seguridad 009, 13 puntos que nos van a indicar qué debo cumplir para lograr la aprobación de mi programa. Ahora, vean algo. Muchos de ustedes ya han debido leer el programa de seguridad. ¿Y qué se han dado cuenta? El programa y los 13 puntos no te dicen cómo tienes que hacer tu programa. Te dice, un ejemplo, la política. La política debe tener estos componentes. Esto. Cómo tú definas tu política ya depende de ti, solo que en la redacción de tu política debes incluir estos puntos. Eso te dice el primer punto del programa de seguridad. Y si se dan cuenta, colegas, es lo mismo que pasa en un sistema de gestión. Una ISO 9001, 14001, 45001, no te dicen cómo hacer, te dicen hágalo como usted pueda, utilizando los medios económicos, técnicos que usted tenga a la mano, pero hágalo, cumpla. ¿Cómo lo hace? Depende de usted. Eso es lo bonito y es lo lindo de los programas de seguridad, como es lo bonito de un sistema de gestión, que no se enmarque en algo y te dice, así tiene que hacer esto. No, tú lo puedes hacer como quieras, pero lo que tienes que hacer es cumplir, demostrar que has cumplido lo que te pide el punto. Listo, con eso ya está. Ahora, para no salirme del tema, ¿cuál es la diferencia principal del programa al plan de higiene? Repito, el plan planificado. En el programa de seguridad, que es la gestión de la seguridad en nuestro país, colegas, al ministerio le importa lo que has implementado, previo diseño. O sea, al ministerio le importa lo que has diseñado en tus sistemas de seguridad, lo que has implementado, y eso pide que los reportes. Al ministerio ya no le vas a decir, voy a hacer capacitación, voy a dotar EPPs. No, el ministerio dice ya, vas a hacer, primero hazlo y luego mis reportes. Por eso que hay algunos puntos del programa que te dicen, necesitamos que reportes la información de mínimo 3 meses anterior al periodo de reporte. ¿Ok?
No es de que voy a seguir haciendo un plan, planifico y presentar un documento de planificación. Ahí el ministerio no te va a aprobar. Ahora, puede ser que un ejemplo, en las capacitaciones de seguridad, yo programe 5 capacitaciones en el año. Ok, el ministerio no te va a decir, entregame las 5. No, puedo presentar 2 del periodo que estoy reportando, pero ¿qué voy a presentar? Mi registro fotográfico, mi registro de asistencia, el contenido de la capacitación, para que el ministerio vea que esas 2 capacitaciones ya se han hecho. Ah, te falta 3, pero 2 ya has hecho. A eso le importa al ministerio cuando presentamos un programa, colegas. Ahora, ¿cuál es el éxito de un programa de seguridad? El éxito es cómo lo respaldo. Mientras más respaldos tenga, mi programa va a ser aprobado. Pero si digo, he hecho, pero no presento nada de respaldo, no te van a creer, por más que digas que has hecho. Además, no se olviden, el programa y lo que se declare en el programa de seguridad, colegas, lo que se declare, de hecho, es una declaración jurada. Una declaración jurada que firma el representante legal de la empresa y que firma y avala el profesional CISO. O sea, no podemos reportar cualquier cosa, por favor. Abimael Canaviri me dice que no se escucha. Confírmenme eso, por favor, si tienen algún problema con el audio. Todo muy bien, estimado ingeniero. ¿Sí? ¿Todo bien? Se escucha muy bien. Muy bien, perfecto. Ya me estaban haciendo asustar. Ok, muy bien. Vamos. Continuamos. Acá. Ahora, ¿cuáles son las normas que aplican dentro de lo que es el programa de seguridad? Ay, un minutito. Se volvió loco esto. Ok. Primero, la resolución ministerial 1411, que promulga todo lo que son las normas técnicas de seguridad. La resolución, la 1411, también promulga lo que es la NTS 009, específicamente el 2018, ¿ya? Y promulga la norma técnica en sus 3 capítulos y 13 artículos. 13 artículos que son la base para el diseño de un programa de seguridad y salud en el trabajo. Además, esta resolución ministerial aprueba los costes para la aprobación de los programas de seguridad en base al número de trabajadores. Si tengo un número de trabajadores mayor a 200, el coste y el pago que debo hacer es de 1.500 y así sucesivamente. Pero ojo, colegas, cuando hablo de trabajadores, me refiero a todo el trabajador que está en planilla, ¿me entienden? Y ahí es el problema cuando tenemos que hacer, por ejemplo, PCCTs para constructoras. Cuando empiezas un PCCT, le preguntas, ¿cuántos trabajadores en planilla tienes? 2. Y los 2 son administrativos. Ninguno está en planilla de operativo. Ahí empiezan los problemas. Entonces, no, pues tienes que afiliar, no tienes otra. O sea, no vas a hacer un programa de seguridad en una construcción solo para la parte administrativa. Tienes que hacer para la parte operativa, la construcción en sí, ¿me entienden? Entonces, todo lo referente a trabajadores son trabajadores en blanco, trabajadores que están legalmente establecidos dentro de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que están en planilla, que tienen seguro obligatorio, tienen el SOAT-C en algún caso de construcción, que tienen su seguro a largo y corto plazo, que tienen exámenes médicos y todo lo demás que va a ingresar dentro del programa de seguridad. La resolución ministerial 1436 nos habla sobre lo que es la forma de presentación del programa de seguridad. No nos olvidemos, colegas, que los programas de seguridad ya no se presentan como se presentaban los planes de higiene, en formato impreso, y algunos solo necesitaban el sello, con tener el sello y copiar otro plan de higiene, ya con eso ya tenían listo, pero no es así ahora. ¿Por qué? Algo que quiero que se lo graben, colegas. Los programas de seguridad no se copian. Y ahí es donde a veces me causa gracia, ¿no? Cuando veo algunos institutos que promueven cursos
diseño de programas de seguridad, con material para implementar. No hay eso. No hay eso, ¿me entienden? Es como que me quieran decir, un sistema de gestión se puede replicar en 2 empresas, por más que sean del mismo rubro. No se puede copiar, no se puede replicar. Eso es lo mejor y lo más bonito que tiene el programa. Porque los riesgos en cada empresa, inclusive en cada sección de las empresas, son distintos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué nos dice la norma, colegas? Nos dice que el programa de seguridad aplica para toda empresa o establecimiento laboral, sea nacional, extranjero, público, privado, cualquiera. A ver, iglesias, centros deportivos, clubes deportivos, todos deben presentar, ministerios, alcaldías, gobernaciones, todos deberían presentar programas de seguridad. ¿Por qué? Porque en todos ellos colegas, se genera esta relación empleado-trabajador. Por más que no perciba fines de lucro como las ONGs o las iglesias, igual deben presentar su programa de seguridad. Ahora, el ministerio te da 2 opciones, especialmente a las empresas que tienen sucursales. ¿Qué les dice? Si tú tienes una sucursal, ¿qué puedes hacer? Un ejemplo, vamos a ir con el ejemplo del banco, el Banco BNB, el Nacional de Bolivia. Tiene una oficina central en La Paz, en la calle Camacho. No creo que es en la calle Camacho. Pero tienen Obrajes, tienen Miraflores, tienen San Pedro. ¿Cómo debemos plantear el programa? Un PCCT para cada sucursal. Siempre. No puedo decir, no, tengo el PCCT de la casa matriz y con ese PCCT van a trabajar todos mis sucursales. No se puede. Les doy un ejemplo, ¿por qué no? Puede que una sucursal de mi banco esté en Montero y otra sucursal esté en Uyuni. Y puede también que la misma edificación, o sea, sea la misma, se han construido con 3 cuartos y con los mismos 3 cuartos se ha hecho en Uyuni. Por más que la construcción, la edificación sea la misma, los riesgos son distintos. ¿Por qué? Porque puede que se genere un riesgo de estrés térmico por calor en Montero, pero en Uyuni tengamos un riesgo de estrés térmico por frío, que también puede existir. Entonces, con ese ejemplo, ya les demuestro, colegas, que toda sucursal de una empresa debe tener su propio PCCT. Otro ejemplo, una empresa industrial de galletas tiene su área administrativa en un lugar, su área de producción en otro y su área de tienda comercial en otro. 3 PCCTs totalmente distintos. Debe tener cada uno su PCCT. Ahora, ¿qué pasa en proyectos de construcción? ¿Qué nos dice el Ministerio del Trabajo? En etapas donde los trabajadores se encuentran de manera física llevando a cabo actividades laborales que gestionen el progreso del proyecto, se puede generar de esta forma. El contratante puede tener 3 contratistas, 4, 5 contratistas, un contratista, como quieran. Pero cada contratista entra con su propio PCCT. Y la parte contratante también debe tener su PCCT. Ahora, obvio, la parte contratante tendrá un PCCT referido al tema administrativo, pero estos 3 PCCTs van a ser referidos al tema práctico de operación de la construcción civil. ¿Eso qué quiere decir? Que empresa contratista que ingrese a trabajar en mi proyecto debe entrar con su propio programa de seguridad. ¿Y cuál es la labor y la responsabilidad de esta empresa contratante, colegas? Supervisar el cumplimiento de cada uno de estos PCCTs. ¿A través de qué? De un supervisor de seguridad, de un equipo supervisor, como ustedes quieran. ¿Qué es complicado? Obvio, en la realidad es complicado porque para tener un PCCT, este contratista debe ser una empresa legalmente establecida. ¿Eso qué quiere decir? Debe tener NIT, fondo de empresa, trabajadores en planilla y todo eso. Debe tener, porque si no soy una empresa legalmente establecida, colegas, no puedo generar un PCCT. Es imposible.
Porque para empezar, desde el subir mi programa, ya me piden NID, me piden todos los datos referidos a la legalidad de mi empresa. Valeria, te escucho, buenas noches. Estimados, creo que no pueden prender el micrófono, no sé Sí si... pueden. Buenas noches. Ahora Adelante, sí. Valeria. Buenas noches. Bueno, es verdad que han cambiado, lo antes eran los planes, ¿no? De seguridad y ahora son los programas. Estos programas están siendo, bueno, son elaborados por los ingenieros industriales y cada empresa debe contar con estos programas y es como usted dice, o sea, no se pueden copiar. Depende de los rubros, depende de las actividades y todo es que deben contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo y deben estar supervisados por los profesionales entendidos en esto, que estamos hablando también de los ingenieros industriales, SMS, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? No solo, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, pero ¿en qué punto no estoy de acuerdo? Que no siempre puede ser un ingeniero industrial el que te promueva un programa de seguridad. ¿Por qué? Porque la norma te dice un profesional acreditado con registro CISO categoría A. Ya, ahora, Se refiere, que tú perdón, seas, se refiere a que si contamos con la certificación del Ministerio del Trabajo, ¿correcto? sea exacto, puede ser de profesión civil, industrial, ambiental, agrónomo, con tal que tú demuestres formación y demuestres experiencia en base a la resolución que tiene la 595, si no estoy mal, para poder emitir el certificado de registro CISO ante el ministerio, tú estás habilitado, Valeria. Estás habilitado, pero repito, para obtener ese registro debes demostrar formación y debes demostrar no solo formación en pregrado, sino también en posgrado y también la experiencia para que tú puedas llegar a tener una categoría A, por ejemplo, y puedas validar un programa de seguridad. Si eres categoría B, C o D, puedes ser parte del diseño, de la ejecución de un programa de seguridad, pero la validación exclusivamente está para categorías A y me han dicho que han abierto hasta categorías B. Yo personalmente como categoría A puedo validar, pero para categorías B me han dicho que sea abierto, pero esa es la condición, Valeria. Lo demás que me has dicho es totalmente cierto. Ahora, sé que para poder obtener esta validación, para obtener la categoría A, están también habilitados, como usted dice, varios profesionales, entre ellos nosotros los médicos, ¿no? Pero que deben, dentro de los requisitos para poder obtener esta categorización, debemos presentar un certificado de trabajo bien extendido donde explique punto por punto cuáles son las funciones que hemos venido desarrollando. Ahí tenemos problemas, le hablo personalmente, porque yo he presentado los documentos y bueno, el certificado que me han dado de trabajo es muy general, Mm. muy, no es punto por punto o específico debido al trabajo que yo realizo y bueno, le he hecho conocer al recurso humano y bueno, no, dicen que son lo único que nos pueden facilitar. ¿Cómo podemos hacer nosotros los profesionales para poder obtener este certificado y llegar a la categorización? Para ser parte de los programas y también poder llevar una supervisión adecuada, ¿no? Porque ahí no sé si hay, ¿cómo le puedo decir? No sé si todavía hay un tema equivocado o de nuestros colegas, los ingenieros industriales, de que vamos a, nosotros los médicos, a tener una intromisión hacia sus funciones, cuando de lo que se trata es que trabajemos en equipo, ¿no? Valeria, estoy totalmente de acuerdo, porque además tu certificación no solo es como profesional CISO, también es como médico del trabajo, ¿ya? Y cada vez más profesionales médicos están interesados en esto. Ahora, ¿qué tengo entendido también, Valeria? Hasta hace poco era necesario el tema de la experiencia y la formación,
pero tengo entendido que ya en el área médica ya hay una especialidad en medicina del trabajo. Como hay una especialidad en traumatología, en pediatría, hay una especialidad. Ahora, el Ministerio del Trabajo está siendo muy riguroso y tienes mucha razón en que los certificados que tú tengas debe ser bien específico. Y debe decir, si has trabajado en medicina del trabajo, bueno, ha desempeñado sus funciones 3 años como médico del trabajo en esta empresa o desempeña actualmente. En eso, y me ha pasado, Valeria, varios de mis certificados por no tener la especificidad necesaria, no han sido aceptados. Es una política que tiene el ministerio y que, bueno, lo único que nos queda como profesionales es solicitar a nuestros recursos humanos un certificado más específico y justamente, Valeria, apoyándonos en esto, no necesitamos, no porque queramos, sino porque el ministerio para acreditarnos nos pide que sea específico, ¿no? Entonces ya es más una situación con recursos humanos de las empresas. ¿Ok, Valeria? Perdón, un puntito más. Es como usted dice, o sea, hay una especialidad que es medicina del trabajo como tal, como otra especialidad, neumología, etcétera, ¿no? Pero también tenemos maestrías. Personalmente yo tengo una maestría en medicina del trabajo y salud ocupacional que nos habilitan, pero como le digo, yo he tenido el problema en la especificación del certificado. Pero voy a tomar en cuenta lo que me dice y voy a hablar con recursos humanos para que el recurso humano tenga un poco más de, no sé, Amplitud. pues de, 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 de factibilidad, no sé, de facilitarnos de que los certificados sean un poco más específicos, ¿no? Exacto, esa es la única opción que tenemos. Gracias, Valeria. Gerson y Mauricio, Gracias. cortitos, por favor, para culminar. Vamos, Gerson. Muy buenas noches, ingeniero. ¿Me copia? Sí, sí, sí. Buenas noches, desde Santa Cruz le hablo. Tenía una consultita. En mi caso particular, yo soy bombero con 19 años de experiencia, pero no tengo ninguna certificación, no he llegado a terminar mi carrera universitaria, la abandoné por motivos personales. Y una persona en mi caso particular, ¿hasta qué certificación se hizo? Podría aspirar a conseguir según mi rubro, porque también en la empresa que trabajo, yo actualmente trabajo para Nabol, anteriormente SAPSA. Ahí llevo 16 años como bombero aeronáutico y también realizamos funciones como supervisión en trabajos calientes. Así que no sé si eso también me pueda ayudar a mí para poder conseguir algún tipo de certificación CISO, Gerson. cualquiera de las categorías que sean. Ok, Gerson, Valeria, yo creo que es importante que lean la resolución ministerial 595, búsquenla así. Esa es la resolución que te da la tabla de ponderación. Pero para responderte, Gerson, tú en base a la experiencia que tienes, y repito, igual que Valeria, en base a que tus certificados de trabajo sean bien específicos, puedes llegar hasta una categoría D, ya como base. Después puedes ir subiendo si haces o concluyes tu pregrado y haces un posgrado y demás. Pero como base podrías llegar a una categoría D, Gerson, ¿ya? Que justamente está destinado a trabajadores que no son técnicos, pero son operativos, que les gusta o les interesa el tema de seguridad. Entonces, te repito, lo que sí tienes que respaldarte bien al momento de presentar tus papeles es que tus certificados de trabajo sean muy bien específicos. Y también tú ponderarte en base a lo que nos dice la tabla de ponderación de la resolución ministerial 595 para determinar tú a qué categoría puedes acceder. ¿Has entendido, Jason? ¿Sí? ¿Gerson? Bueno, imagino que sí. Imagino que está claro. Muy bien. Continuamos. Otra opción de los proyectos en construcción no solo puede ser que el contratista ingrese a la obra con su PSCT,
sino que la empresa contratante se haga cargo de todo el programa de seguridad de su obra y no le pida nada al contratista, sino directamente ellos gestionen su PCCT. ¿Cuál va a ser el problema? Que si pasa algo con el trabajador del contratista 2, ¿a quién le cae? A la contratante principal. En este caso, si pasa algo con el trabajador del contratista 3, le cae a su contratista, no le cae a la empresa que está gestionando el proyecto. Para esto, ¿qué se necesita? Tener un equipo profesional técnico de control de seguridad mucho más fuerte que en este caso. Porque acá solo voy a controlar y voy a supervisar el cumplimiento de este PCCT. Acá voy a supervisar el cumplimiento de un solo PCCT para todos los contratistas. La empresa decide. He tenido proyectos en La Paz, especialmente en las lomas de Chumani, por ejemplo, que se ha hecho de esta manera. Cada contratista entraba con su programa de seguridad, pero otros un poco más pequeños, donde para edificios, por ejemplo, condominios de 10, 12 pisos, que la empresa ha hecho su propio programa y nos ha contratado para hacer la supervisión y la elaboración del programa de la construcción de ese edificio. Los 13 puntos del programa, colegas, por tiempo no voy a poder ir uno por uno, pero los puntos más importantes les voy a ir explicando, no en base a lo que dice la norma, sino en base a mi experiencia, porque la norma ustedes la pueden leer, colegas. Acá está lo que mi experiencia en diseño de programas de seguridad me ha dado para decirles qué les puede pedir el ministerio o cómo deben justificar el cumplimiento de alguno de los puntos del programa. Que repito, no van a ser los 13, sino los más importantes o los puntos donde más problemas tenemos al momento de gestionar un PCCT. Repito, los 13 puntos empiezan desde la política, la explicación del proceso que se refiere a determinar bien cómo vamos a cómo se divide en procesos mi actividad o mi empresa, la gestión de riesgos ocupacionales, donde se aplica la matriz CIPER, los monitoreos de higiene en el punto 4, las actividades de alto riesgo que pueden ser altura, trabajo en espacios confinados, trabajos en caliente, descripción de las condiciones actuales de mi empresa, pero bueno, tampoco son tan descripción de las condiciones actuales. Antes de describir, yo tengo que preparar esas condiciones actuales, ¿no? No, si no había basureros, contenedores, señalética, no, primero implemento y después describo la condición actual de mi empresa para reportar. Un manual de investigación de accidentes que debe estar basado en una metodología, colegas. Yo debo implementar una metodología. Eso le importa al ministerio. ¿Qué metodología vas a implementar para investigar accidentes? Una metodología puede ser los 5 porqués que me ayudan a llegar a la causa raíz, pero esa metodología debe estar escrita. Debe ser difundida a una capacitación de cómo implementar esta metodología. Dotación de EPPs o ropa de trabajo en base y respondiendo a una matriz de dotación. ¿Qué quiere decir? No voy a dotar cualquier tipo de ropa de trabajo o cualquier EPP. Esta dotación de EPPs y ropa de trabajo debe ir y debe responder a la IPER también, colegas. Porque en la IPER puede que yo tenga como medida de reducción de riesgo la dotación de EPPs. Si tengo en esta medida acá, en mi punto 8 de dotación de EPPs debe estar sincronizada. ¿Me entienden? Y los últimos puntos del PCCT nos hablan de lo que son capacitaciones en base a un programa de capacitaciones. Definir que también, ojo, el programa de capacitación debe ir ligado a mi IPER, porque mi IPER, igual que en dotación de EPPs, una medida de reducción puede ser una acción administrativa como son las capacitaciones o de ingeniería. El desarrollo del Comité Mixto de Higiene que tiene una reglamentación nueva a partir de abril de este mismo año, que ya la conformación a partir del número de trabajadores y demás que les voy a explicar más adelante, genera, repito, una nueva reglamentación
y que es la base también de un programa de seguridad. Las inspecciones, determinar un programa de inspecciones, que lo pueden dividir ustedes en inspecciones de bioseguridad, de inspecciones referidas a salud ocupacional, inspecciones referidas a seguridad industrial, depende cómo ustedes quieran plantearlo. El plan de emergencias, que debe estar basado en la NB 517002 en su versión 2014. Y el último de los puntos, el punto 13, que se refiere a la medicina del trabajo. Desde el tema práctico, colegas, uno de los puntos más complicados de cumplir, no porque sea complicado desde el tema técnico, sino que las organizaciones son muy pocas las que tienen en orden todo lo que son sus registros de exámenes médicos preocupacionales, periódicos, posocupacionales. No, son muy pocas. Me han tocado, les doy un ejemplo, de 30 y 5 deben ser las que sí realmente tenían todo en orden. Y a veces cuando entras a trabajar a una empresa y pides este tipo de documentación, y es grande, ¿no? Y tienen 110 trabajadores, piensas que tienen, pero y en realidad se han hecho los exámenes, pero el registro, la evidencia del preocupacional no está en la empresa. Se los han dado a los trabajadores y el trabajador ha entrado a trabajar hace 7 años. ¿Dónde estará mi examen preocupacional? Son problemas que se tienen al momento de elaborar un PCCT. Muy bien, como les dije, tenemos exactamente unos 20 minutos más como máximo. Y en estos 20 minutos, colegas, voy a tratar de explicarles lo más importante de algunos puntos del programa, que repito, es parte de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El punto 1 nos indica que debemos elaborar una política y objetivos, pero no una política que esté enmarcada como lo de un sistema de gestión y bueno, esté en la oficina del gerente o en la administración para que entren los clientes y vean, ya tiene una política. No, no solo para eso, que también nos da imagen como empresa, nos da una buena imagen. Tiene una política de seguridad. También es un compromiso real, colegas, de mi empresa para con mis trabajadores. ¿Qué voy a hacer? En caso de esta empresa, ya, que es un ejemplo real, es una empresa que se dedica a lo que es la educación superior, ¿no? ¿Cuál es la política? ¿Y qué dice? El punto 1 me dice, en la política deben incluir el compromiso del cuidado de la salud de los trabajadores, el trabajo del comité mixto, el cumplimiento de la normativa en seguridad ocupacional. Entonces, con esos ingredientes, yo desarrollo mi política. Pero ojo, he visto igual alguna política de una empresa pequeñita que decía, la política de la empresa se compromete a trabajar en coordinación con el comité mixto. Pero tu empresa tiene 5 personas trabajando. ¿Por qué en tu política está comité mixto? Porque así dice la norma. No. Si no aplica para tu organización comité mixto, no incluyas dentro de tu política. ¿Entienden? Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad, la competencia, colegas, para determinar si los artículos o los puntos que te pide la norma aplican o no a tu organización. Igual que al hacer la tesis, colegas, nuestra política es como nuestro objetivo principal. Y los objetivos de seguridad van a ser nuestros objetivos específicos. Haciendo estas actividades voy a cumplir mi política. A eso se refieren los objetivos de seguridad ocupacional. El punto 2 nos habla sobre lo que es la explicación detallada de los procesos. De igual forma que los sistemas de gestión, colegas, la norma nos pide dividir o explicar la actividad por procesos. ¿Para qué nos ayuda a tener este enfoque de procesos? ¿Qué nos ayuda a tener este enfoque? Que dividiendo y ordenando bien mis procesos en mi organización, voy a poder determinar mis puntos críticos en los cuales se generen riesgos o peligros. ¿Me entienden? A eso se refiere, a eso me va a ayudar a ordenar. Por ejemplo, empezamos con un organigrama. Este es el organigrama de la empresa. Y este es el flujograma de procesos.
Para empezar, la empresa tiene 5 procesos. Bueno, cuando trabajamos en una empresa de servicios es más complicado generar los procesos, es un poquito más difícil. Pero cuando entras a una industria, ¿no? que produce algo o alimentos o algún material, ellos ya tienen pues los procesos, ¿no? Ya tienen sus tablitas de procesos bien, sus diagramitas de flujo bien establecidos. Ya no es mucho problema. Pero nos pide el programa de seguridad dividir esto por procesos. ¿Y eso qué nos dice la ISO 45001? Aplicar el enfoque de procesos en mi organización. El punto 3, colegas, nos habla sobre la gestión de riesgos ocupacionales. ¿A qué se refiere? El desarrollo de una matriz HIPER, identificar los peligros y evaluar los riesgos. Metodologías hay cientos, modelos de matrices HIPER hay cientos. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como profesional? Determinar con cuál me siento más cómodo y además determinar qué matriz cumple con lo que yo quiero expresar en la HIPER. Porque hay matrices muy largas, como por ejemplo matrices de control de empresas mineras, por ejemplo, o de hidrocarburos, pero que no aplica a la realidad de una empresa industrial mediana. ¿Qué es lo que yo he hecho? En base a todas las metodologías que he estudiado, he creado mi propia matriz, que cumple lo que la norma me dice, evaluar mis peligros y identificar mis riesgos. No, al revés, perdón, identificar mis peligros y evaluar mis riesgos, ¿no? Eso me pide la norma y eso he hecho en base a esta matriz. Ahora, la NTS no solo te dice, mostrame la matriz, sino me dice, explícame cómo ha sido la metodología que has aplicado para esto. Bueno, la metodología la he realizado a través de entrevistas a los trabajadores, a través de un análisis ocular y estudio de cada fuente de trabajo, a través de, no sé, cuestionarios, a través de reuniones, no sé, pueden haber varias metodologías que te ayudan a hacer esta HIPER, ¿no? Ahora, prohibido copiarme HIPERs, porque se están copiando riesgos que pueden que no sean de ustedes. ¿Y qué es lo que me importa de la HIPER? Determinar el nivel, los tipos de riesgos, para en base a esos riesgos determinar una jerarquía de controles y de proponer una medida de reducción de riesgos. Ahora, ¿por qué hablamos de HIPER C? Porque esta HIPER se va a volver a evaluar de aquí a 2, 3 meses, depende cuando yo decida evaluar, depende de mí. ¿Para qué? Para evaluar el cumplimiento de estas medidas propuestas, porque puede que una de estas medidas reduzca el riesgo de muy alto a un posible riesgo, o puede que la aplicación de esta medida me reduzca de posible riesgo a un riesgo aceptable, pero yo no puedo seguir trabajando la misma medida 2, 3 años sin volverla a evaluar, porque puede que esa medida haya sido muy efectiva. Pero ya no necesita ser aplicada así. Necesita volver a hacerse una reingeniería de esas medidas. Por eso es que llamamos la matriz HIPER C, ¿ya? Para identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, porque se va a hacer una evaluación, un control al cumplimiento de mis medidas de reducción de riesgos. ¿Qué más? El programa me pide monitoreos de higiene. Igual, colegas, los monitoreos solo los que aplican a la organización. Si en mi organización aplica iluminación, ruido, ventilación, estrés térmico, ok. Estudio de carga de fuego siempre va a aplicar, ¿no? Pero por ahí ventilación no se requiere. ¿Por qué? Porque en mi organización no se genera emisión de gases. Pueda que no, pero desde el tema de bioseguridad, por ejemplo, hemos estado haciendo mucho monitoreo de ventilación para reducción de riesgos en contagio de COVID, en la etapa más crítica, por ejemplo, ¿no? Pero iluminación normalmente siempre aplica. Ruido ocupacional, tal vez no hay generación de ruido, no monitoreo. Ahora, para generar mis monitoreos de iluminación, ruido ocupacional, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la NTS 001 y la NTS 002.
No tenemos normas técnicas de ventilación, estrés térmico o estudios de carga de fuego. No tenemos. ¿Pero qué dice la norma? Si no se cuenta con una norma técnica de seguridad específica para la realización de estos monitoreos, podemos aplicar una norma internacional, pero de un país que tenga las mismas características culturales de nuestro país. Tampoco voy a aplicar una norma suiza, por ejemplo. Normalmente, ¿qué normas replicamos en Bolivia? Normas peruanas, normas colombianas, que son las más completas que hay, y la norma mexicana también, ¿no? Pero repito, ahora también determinar cuántos puntos de monitoreo está en base a lo que me dice la norma técnica. No puedo yo decir, no, solo 4 puntos de monitoreo porque no tengo más plata. No es así. La norma me dice en base, por ejemplo, la iluminación, en base al área, a la altura, al ancho, al largo del ambiente, ¿dónde tengo que monitorear? ¿Cuántos puntos tengo que monitorear? Ahora, los monitoreos deben hacerse por un profesional acreditado para hacer los monitoreos, sí, que tenga competencia mínima de 10 horas, creo que eso, 12 horas de cursos en monitoreo de esos parámetros, ¿no? Sí, creo que son 12 horas. Además de que el equipo con el cual se haga el monitoreo debe ser previamente calibrado y contar con un certificado de calibración vigente por institutos como antes, bueno, antes solo había Inmetro, ¿no? Ahora hay otros institutos, otras empresas que se dedican a la calibración de este tipo de equipos. El punto 6 nos habla sobre la descripción de condiciones actuales. ¿Qué me dice? ¿Debo yo responder o declarar cómo está el orden y limpieza, los servicios higiénicos, vestuarios, equipos eléctricos? ¿Cómo se manejan todos estos puntos dentro de mi organización? Ahí también hay un problema. Cuando implementamos, normalmente, las organizaciones no cumplen con lo requerido en servicios higiénicos, lo que me dice la norma, lo que me dice la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar. Y ahí es donde tardamos, porque hay que hacer nuevos servicios higiénicos, hay que ampliar 1 o 2 servicios, y eso, bueno, no es rápido, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, la construcción de algunas empresas, o casi de todas, no se hacen en base a las normas, ¿no? Que dice, debería hacerse así, pero en la práctica no es. ¿Qué me pide este punto? Determinar una metodología de orden y limpieza, ¿no? Y a través de registros fotográficos mostrar, ¿no? Ahí está mi organización bien limpiecita, en base a la metodología de las 5 S, por ejemplo, creo que hay de orden y limpieza, o cualquier otra que ustedes deseen aplicar, ¿qué le importa al ministerio? Determinar qué metodología se ha aplicado y cuál es el resultado de la aplicación de la metodología. ¿A través de qué? Repito, un registro fotográfico, un registro de limpieza mensual. No voy a entregar de todo el año, presentaré de cada mes de una semana, porque no se olviden que la plataforma del ministerio también tiene una capacidad para poder subir documentos, no es que pueda presentar todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Nos basamos en la evidencia de los últimos 3 meses de implementación. Pero pese a eso, colegas, de esos 3 meses, escogemos una semana de un mes, otra semana de otro mes, y esa evidencia es la que presentamos, ¿ok? Para no tener problemas con la capacidad de almacenamiento de la plataforma. Un punto también que retrasa el tema de la presentación de los PCCTs. El programa te pide que presentes los planos estructurales, arquitectónicos y eléctricos aprobados por el municipio, que de igual forma muchas empresas no cuentan con estos planos y el proceso de aprobación es largo, ¿no? Entonces a ellos les importa ver este sello de aprobación del ministerio, perdón, del municipio, de la alcaldía municipal, que este plano evidentemente ha sido aprobado. Y como les digo, también nos pide tener un plano electrónico, eléctrico, perdón, con firma también de un profesional especialista en el área. Eso también nos pide que presentemos como evidencia.
En el punto 8, en referencia a lo que es la dotación de ropa de trabajo y EPPs, ya les decía, todo parte de una matriz de dotación de ropa de trabajo, ¿no? En base a qué necesita mi trabajador. ¿Por qué? Porque si yo doto una ropa de trabajo que no requiere mi trabajador, puede que esté generando un nuevo riesgo, ¿me entienden? Ahora, en la aplicación de la jerarquía de controles, específicamente en EPPs, colegas, primero siempre veamos si podemos aplicar una medida de ingeniería, una medida administrativa, alguna otra medida antes de llegar al EPP. ¿Cuál es el error de los ingenieros juniors? Normalmente entran a una empresa, a una industria y empiezan a repartir EPPs, ¿ya? Y de paso, sin saber qué EPP se necesita. Un ejemplo, si después de que han aplicado la jerarquía de controles y no hay más opción que dotar un EPP para reducir el nivel de ruido ocupacional en el área, antes de yo determinar qué tipo de EPP le voy a dotar, ya sea un copo, ya sea de inserción, de goma, de silicona, no sé, varios tipos, debo hacer un monitoreo. Debo saber cuánto voy a reducir de ruido o debo reducir de ruido en esa área de trabajo, utilizando un EPP. Porque en ruido, no se olviden que los EPPs tienen un dato importante, el NRE, el nivel de ruido efectivo, que varía para cada equipo de protección personal. No porque, no, mi trabajador se ve más bonito con sus EPPs de copo, le voy a dotar un EPP de copo, ¿no? Puede que él esté trabajando en un área de trabajo en caliente y no necesita ese EPP. Al contrario, lo que estás haciendo es generarle un nuevo riesgo porque transpira, se incomoda, ¿me entienden? Entonces, todo EPP en gases, en ruido, por favor, debe ser resultado de un monitoreo. ¿Ok? Muy bien, no se olviden que la norma que nos regula la dotación de ropa de trabajo y EPPs es la resolución ministerial 579 del año 2016. Miren acá, además de mostrar cómo he determinado mi matriz de dotación de EPPs, debo presentar mis registros de dotación vigentes de EPPs. Repito, de los últimos 3 meses para no tener mucha información. El comité mixto. El comité mixto también está basado en la nueva resolución ministerial de abril de este año, la 437. Hasta antes de abril de este año, ¿qué nos decía? El comité mixto aplicaba para trabajadores para empresas que tenían más de 10 trabajadores. Las empresas que no tenían más de 10 se libraban. En este caso no presentaban programas de seguridad. Pero ahí el ministerio ha dicho, no, un ratito, o sea, no es de que se libren. ¿Qué han hecho? Han subido a 20 trabajadores. Empresas que tienen más de 20 deben presentar un comité mixto. ¿A través de qué? De una elección. ¿Y qué es lo que le importa al Ministerio del Trabajo? El acta de posesión del comité mixto. Eso le importa al ministerio, ver esta acta de posesión, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha gestionado esta acta? Ya está en base a la resolución que nos indican cómo elegir y cómo debe validar la departamental del Ministerio del Trabajo esta acta de posesión. Pero, ¿qué pasa con las empresas que tienen menos de 20 trabajadores? ¿Qué pasa con esas empresas? Esas empresas deben gestionar un coordinador de higiene y seguridad ocupacional y bienestar. ¿Y qué debe hacer este coordinador? Realizar un checklist de verificación de seguridad ocupacional y bienestar. Ahora, ¿qué es lo anecdótico? Este checklist contiene los 13 puntos que tiene que tener el programa de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que el coordinador de seguridad debe generar y hacer el control de los puntos que tiene el programa, del mantenimiento, porque en realidad el programa ya se ha presentado, digamos. Entonces, el mantenimiento del programa está a cargo del coordinador. Que, ojo, no se designa así por así. Hay un modelo dentro de la resolución ministerial de designación, de memorándum de designación. Incluso, colegas,
este trabajador tiene inamovilidad laboral de 1 año hasta que termine su gestión. Lo mismo que pasa con los del comité mixto. Ellos tienen inamovilidad de su fuente de trabajo, ¿no? Entonces, hay que pensar muy bien cómo se plantea y se gestiona este tipo de coordinadores dentro del comité mixto, perdón, dentro de la organización. Muy bien, la medicina del trabajo, para ir terminando, es otro de los puntos críticos al momento de hacer un programa de seguridad, colegas. Lo que les decía, necesitamos respaldarnos con exámenes preocupacionales, periódicos, postocupacionales. Son los 3 exámenes que nos pide la norma. Los preocupacionales normalmente se realizan o se deben realizar cuando el trabajador ingresa al trabajo. Los periódicos, una vez cumplido el trabajador 1 año, debe realizarse cada año de manera anual su examen periódico. Y postocupacionales cuando el trabajador deja de trabajar y antes ya de retirarse debe presentar su examen postocupacional. ¿Cuál es la importancia de estos exámenes para las empresas, colegas? Nos ayudan a poder defendernos ante un posible juicio por enfermedad laboral que me puede hacer un trabajador y me dice, después de 5 años, tengo esta enfermedad laboral y la he obtenido en su empresa. Ustedes como empresa, ¿cómo se respaldan para decir, no, usted no, puede que su enfermedad haya sido obtenida en otra empresa? Para eso están los exámenes médicos preocupacionales, los periódicos y los postocupacionales. ¿Quién realiza estos exámenes? Los médicos del trabajo que están en las cajas de salud, en los seguros. No se olviden que todo seguro, toda caja de salud tiene un área específica de medicina del trabajo. ¿Qué ha pasado? Ahora ya se está regulando más, porque ¿qué ha pasado en la época de la pandemia? Valeria, déjame terminar esto, porfa, te doy la palabra. ¿Qué ha pasado en la época de pandemia, por ejemplo? Como todos los hospitales se han vuelto COVID, las áreas de medicina del trabajo incluso han dejado de atender, pero han sacado una resolución, ¿no? Un comunicado. Entonces, en los programas, ¿qué hacíamos nosotros? Incluíamos este comunicado para decir, miren, no podemos presentar los exámenes periódicos ni los postocupacionales porque la caja de salud de la banca, digamos, o la caja de salud de caminos, ha sacado este comunicado que por temas de COVID y pandemia no se están elaborando exámenes periódicos o postocupacionales o incluso preocupacionales. Entonces, era nuestro respaldo. Pero ya desde enero, febrero de este año, todas las cajas han vuelto a atender y no hay como que motivo para no tener, ¿no? Entonces, repito, esa es la importancia y eso hay que explicar a las empresas para que entiendan que es necesario tener. Les soy sincero, muchas empresas, colegas, tienen los preocupacionales, pero no tienen ni los periódicos, menos los postocupacionales. En algunos casos les hemos sugerido a las empresas que para los postocupacionales, por ejemplo, si el trabajador se retira o lo retiran, tiene un saldo de un sueldo, antes de pagar el sueldo, traiga su examen postocupacional. Porque después de que le han pagado el sueldo, colegas, el trabajador no va a volver. Ese es el problema, ¿no? Y bueno, cuando hay una inspección del ministerio, ya, ¿dónde están? Has tenido, no se olviden que el ministerio maneja toda la información. Ellos te pueden decir cuántas bajas has tenido en los últimos 2 meses. ¿Dónde están sus exámenes postocupacionales? Tienes 50 trabajadores. De los 50, 40 están 1 año. ¿Dónde están los 40 periódicos? Tienes 50 trabajadores. ¿Dónde están los 50 preocupacionales? Entonces, tengan mucho cuidado con esto, como les digo. Cuando empiecen a hacer un PCCT, con lo primero que tienen que empezar a pedir y para que tengan el tiempo para conseguir la empresa, son los exámenes médicos, los planos, monitoreos, que son los puntos más complicados de la dotación de EPPs y demás, donde más se trabaja o se tiene de más tiempo para realizar el PCCT. ¿Ok? Muy bien, Valeria, dime. Tiene la palabra.
Sí, precisamente hemos estado hablando con nuestro ente gestor de salud para realizar los exámenes periódicos, que es como usted dice, cuando el trabajador cumple un año, realizarle este examen, ¿no? Pero nuestro ente gestor nos ha pedido el programa de seguridad y salud en el trabajo aprobado por el Ministerio de, de Salud, que ellos tienen bueno, dentro de su documentación, que la empresa debe presentar este programa de seguridad y salud en el trabajo y que el ente gestor no se va a hacer problema de hacer los preocupacionales. Todos sabemos que al ingresar a una empresa, bueno, por normativa se hace el preocupacional, pero lo que hemos por normativa se hace, pero he visto por empresas normativa. que tienen preocupacionales de trabajadores que ni siquiera han ido al examen. No, eso hay que tener claro también en la práctica. Sí, bueno, personalmente como médico yo hago el seguimiento, ¿no? Porque hay que hacer todo el trámite del preocupacional, porque al tener el preocupacional, el trabajador opta por su carnet de seguro y así puede acceder a la atención médica, porque también es verdad que hay mucho descuido tanto por parte de la empresa como del trabajador, ¿no? Hacen el preocupacional y creen que ahí ha terminado, siendo así que tienen que seguir ellos como trabajadores, preocuparse y culminar este trámite hasta contar con el carnet de asegurado, ¿no? Porque no termina ahí, o sea, se hace el preocupacional, se va al médico del trabajo, el médico del trabajo hace la revisión de los exámenes, demás, y después sigue el procedimiento para obtener el carnet de asegurado, que es con afiliaciones de los entes gestores, ¿no? Y ahí también tropezamos los médicos, porque cuando el paciente de la empresa necesita atención, pues no tiene sus documentos en regla y es lo que personalmente trato de coordinar con talento humano para que les exija y el trabajador pueda facilitar una fotocopia de su carnet de asegurado y puede estar ingresado en su file o en su carpeta, ¿no? Tropezamos con eso, que hay descuido tanto de la empresa como del trabajador. Ahora, como le digo, con los preocupacionales nos están poniendo esas trabas los entes gestores, diciéndonos de que debemos contar con el programa de salud, de seguridad y salud en el trabajo para que ellos puedan proceder con los preocupacionales. Muy bien, es con los exámenes periódicos especialmente también, Valeria. Sí, por eso, con los periódicos, ahí nos están poniendo la traba, que la empresa debe presentar el programa de salud, de seguridad y salud en el trabajo, ¿cómo se dice? Autorizado, sellado, sacramentado por el Ministerio del Trabajo y que ellos no tienen ningún problema en proceder a hacer los periódicos, porque los preocupacionales se hace al ingreso, los periódicos tendrían que ser como usted dice. Valeria. Queda muy claro. ¿Por qué? Porque me ha pasado lo mismo. En un seguro universitario en el país, no te voy a decir cuál, me ha pasado lo mismo. No querían hacerme los periódicos. Es más, cuando he pedido los periódicos, me han dicho, ¿qué es eso? No sabían, ni tenían la idea de que estaban en la obligación de hacerme los periódicos. ¿Y qué ha pasado? Lo que te han pedido, Valeria, lastimosamente es como resultado de la falta de conocimiento. Sus asesores dentro de ese hospital, de ese seguro, no tienen la mínima idea de cómo se hace un programa de seguridad. ¿Qué es lo que yo he hecho? Cuando incluso me han respondido con nota que ellos no estaban en la obligación de hacer el examen, yo les he respondido con otra nota en base al Código de Seguro Social, artículos y todo, sus obligaciones. Y me han respondido y me han pedido, preséntenos su programa de seguridad. ¿Para qué nos vamos a estar carteando, como dice? Yo solicité una reunión técnica con su área de medicina laboral, que no habían tenido de paso. Han creado esa vez. Ya te hablo de hace 1 año y medio. Yo solicité una reunión técnica con su área de medicina del trabajo. Han entrado los médicos, he dicho, miren, me están pidiendo esto, pero yo no puedo por esto, porque aquí está, he llevado la NTS
Yo para tener el programa tengo que cumplir estos puntos. Y el código del Seguro Social me dice esto. En base a esa reunión recién se ha destrabado y que yo les he dicho, está bien que me pidan como requisito no el programa, ¿vale? Yo les he pasado la hiper. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaban ellos la hiper? Porque el examen periódico se hace según al riesgo en el cual está sometido el trabajador en su lugar de trabajo. Porque no le van a hacer todos los exámenes periódicos como le hacen en el preocupacional. El periódico es específico al riesgo. Ahora, que me hayan entendido la hiper, ya no sé. Yo les he presentado mi hiper, mi metodología y mi hiper, y definida para cada punto de trabajo. Y en base a eso, ellos han determinado qué exámenes médicos iban a aplicar. Así he podido destrabar yo ese tema, estimada Valeria. ¿Ok? Muy bien, Valeria, gracias. Carlos, ya para ir terminando. Carlos Omar, ¿me escuchas? Ya estamos cabalito, cabalito. Muy bien, creo que no nos escucha Carlos. Lourdes. Después Mariela. Vamos, vamos. Aló, aló. ¿Se me escucha? Sí, Carlos, pero te cedí la palabra hace un ratito. Dame un rato, por favor, Lourdes, y después Sí. contigo, Carlos. Vamos, Lourdes. No te escucho, Lourdes. 2 bolivianitos más de volumen a tu micrófono, por favor. Muy, muy bajito, Lourdes. Muy bajito. Arregla ese temita, por favor. Carlos, vamos contigo, después Mariela. Vamos, Carlos. Perfecto. Ahora se me escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto, colega. Muy buenas noches. Excelente la ponencia. Me parecen muy buenos los datos que nos ha entregado. Sabemos que la estadística es necesaria para la realización de gestión en de cualquier índole, ¿no es cierto? Incluso los PSCTs. Entonces, yo quería saber esto, por su experiencia en gestión, estimado colega, ¿cómo podemos generar los indicadores, los KPIs del PSCT o cuáles son los más comunes para realizar la estadística necesaria para esto, ¿no? Para corroborar los avances del programa. ¿En qué debemos centrarnos? Muy bien, Carlos. Justamente en el punto 13 te pide el cálculo estadístico. Si no llegara hasta un punto de KPIs, pero te pide, por ejemplo, el grado de accidentabilidad, de gravedad de los accidentes. La metodología, Carlos, que tú puedas y entiendas mejor para implementar, lo puedes hacer. Lo único que yo te sugiero es que la metodología, que hay varias en Internet, tú al momento de presentar tu programa, expliques, igual que en la IPER, estoy aplicando esta metodología para cálculos de porcentajes de accidentabilidad, grado de severidad y demás, pero en base a esta metodología. Mientras que el ministerio determine cómo has aplicado la metodología en base a una explicación teórica y que ellos lo entiendan, no vas a tener problemas. Ahora, es clave, Carlos, y me agrada que hayas tocado el punto. Si no tenemos un cálculo estadístico para determinar el progreso de mi PSCT, no voy a poder medir el éxito o el fracaso del mismo. Es clave. Por eso, en el punto 1 del punto 13, en el inciso A del punto 13 de medicina del trabajo, justamente te habla de lo que es el cálculo estadístico. ¿Está claro, Carlos? Sí, sí, me parece que sí debemos utilizar este tema de los KPIs. Yo he visto, estimado colega, y perdone que me extienda un poco, muchos de los programas de varios colegas aquí en Bolivia, y he visto que carecen de los KPIs. O sea, la metodología es demasiado simple, muy, digamos, al estilo plan de higiene, ¿no? Estática documental. Eh, Uno de los temas que en algún momento a mí me habían consultado era justamente si
terminaba el proceso cuando yo entregue el PSCT y esté aprobado, entre comillas. Entonces, sabemos que el proceso no termina. Para esto, entran como muy importantes los KPIs justamente para ir midiendo este tipo de elementos. Y me gustaría que en el diplomado que están anunciando también puedan tocar este tipo de elementos, este tipo de temas que son cruciales para la evaluación del sistema o del programa que tenemos y lo que usted decía, mi estimado ingeniero, al inicio, poder convertir el PSCT, que es un pequeño programa de gestión, en un sistema de gestión que pueda equilibrarse o asimilarse a la ISO 45001. Muchas gracias, Carlos. Vamos a tomar en cuenta, es más, dentro de nuestra malla curricular estamos y tenemos los cálculos estadísticos. Gracias, Carlos. Perfecto. Lourdes, muchas gracias. Lourdes, Mariela y Efraín, terminamos con eso, por favor, ya estamos en hora. Lourdes, muy suavito, háblame más fuerte entonces, por favor. Lourdes, no te escucho. Hagamos algo, escríbeme tu pregunta al chat. Voy a leer tu pregunta en el chat. ¿Ya? Por favor, escríbeme al chat, por favor, Lourdes. Mariela, dime. Ahora sí, buenas noches. Muchas gracias, ¿no? Muy interesante el curso para actualizarse en varios puntos, pero tengo algunas consultas. En el tema de que hablaban del monitoreo, ¿es necesario tener alguna categoría? Alguna vez creo me comentaron que es necesario la categoría A, ¿no? Que no puede ser ni otras categorías, los monitoreos. Ahora, otro punto. En el tema de los seguros, bueno, de los seguros a corto o largo plazo, como usted dijo, el plan perdón, el programa de salud está siendo exigido, ¿no? Y es aplicado para todas las diferentes actividades, ya sean con fines o sin fines de lucro. En el sector minero, claro que el cooperativo es considerado como sin fines de lucro. Sin embargo, de igual manera es exigencia al momento de hacer los trámites ambientales. Entonces, quería saber cómo podría, bueno, en este caso hay cooperativas que, claro, no tienen seguros a largo plazo, pero sí a corto, con el tema de salud, pero cómo sí o sí tendría que hacer estos aportes o ver algún seguro a largo plazo para ellos, o es un requisito que sí o sí exige el ministerio. Esas son mis preguntas. Gracias. Ok, Mariela. Primero, la categoría, sí, evidentemente, categoría A, previa formación de mínimo 10 o 12 horas en el monitoreo que estás presentando. Eso lo dice la norma. Mariela, ahora, a ver, si en tu caso, en la cooperativa, no aplica, como ustedes dicen, de que se genere un seguro a largo plazo, eso debe estar respaldado por una ley, una resolución, por algo. Lo que debes presentar es en el punto que habla de seguro a largo plazo, la resolución y decir, nosotros como cooperativa estamos exentos de contar un seguro a largo plazo en base a la ley tantos de tal fecha, adjunto la ley más, ¿ya? Eso te va a respaldar, María, ¿ya? Te repito, no puedes decir solo, ya, lo estoy, ¿cómo te digo? Solo lo digo, pero no lo respaldo. Ya, mientras más respaldes, mucho mejor. ¿Ok, Mariela? Gracias. Efraín, contigo. Ingeniero, muy buenas noches a todos. Lo que es de una consulta es acerca de la vigencia de aprobación del PCCT. Quisiera que me diga de dos aspectos, ¿no? Uno, ¿qué pasa si una actividad concluye antes de los 3 años, ¿no? De vigencia? ¿Qué se debería hacer? ¿Se debería dejar el documento así, ya cumplido? ¿Se debería reportar al ministerio de alguna manera o algo? Y tal vez mi otra pregunta igual es de qué pasa si esa actividad sobrepasa los 3 años, ¿verdad? Y hay que actualizarlo. Entonces, ¿de qué tiempo hay que poner los documentos para actualizar? Igual 3 meses antes o posterior a su vencimiento del certificado de aprobación del PCCT. Muy bien, perfecto. La aprobación, no se olviden que está en base a lo que el procedimiento que indica el ministerio, ¿ya? La vigencia es de 3 años. ¿Qué nos dice la norma? Al término de dicho plazo, la empresa debe tramitar la actualización en base a la información y los procedimientos que están en el mismo artículo 5 y 6 de la NTS 009, que de igual forma, estimado Efraín,
debes presentar de los últimos 3 meses, ¿qué es lo que has hecho? Y si tú puedes presentar del último año, ¿qué es lo que has hecho? Lo presentas. ¿Qué pasa si mi organización tiene un trabajo operativo de 2 años? Termina, cierro y notifico al Ministerio del Trabajo que estoy cerrando la etapa de operación, ejecución, cualquier etapa en la cual se encuentre mi empresa. ¿Y eso qué hace? Eso te libera de seguir presentando que, por ejemplo, te caiga una inspección y se den cuenta que tú ya no estás trabajando, por ejemplo. ¿Me entiendes? Debes presentar el cierre y además, te repito, te pedirán un informe para que tú demuestres cómo ha sido tu etapa de mantenimiento, más que todo, de tu programa de seguridad. ¿Está bien, Efraín? Perdón, estimado Rommel, dame un minuto. Quiero cumplir con Lourdes, que no sé si me he escrito al chat, creo que no me he escrito. Muy bien, muchas gracias. Van a disculpar a la escuela de posgrado, nos hemos ampliado un poco, pero no me gusta dejar preguntas al aire. Gracias, Rommel. Ingeniero Alejandro, a usted las gracias, muchísimas gracias, queridos amigos. Y bueno, ya como ya saben, la próxima semana estamos iniciando con nuestro diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo. Y entiendo que ya nos quedan tan solo 7 plazas y bueno, si están interesados, pues pueden participar del mismo. Ahí en el chat se les ha compartido el link, el número de celular para que puedan solicitar la información pertinente si es que es de su deseo aprender mucho más. Y como saben, están invitados a mantenerse en nuestros grupos de WhatsApp y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Magíster Alejandro Ruiz. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, espero poderlos volver a ver en el diplomado. Ha sido un gusto de compartir conocimientos teóricos, pero sobre todo conocimiento práctico en lo que se refiere a la gestión y seguridad y salud en el trabajo. Hasta otra oportunidad, muy buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches.